Buenas noches con todos, nuevamente bienvenidos, pero en esta ocasión a nuestra última sesión del año 2024, que bueno, pasó tan rápido. Y en esta oportunidad vamos a continuar viendo la primera carta de Juan, pero seguido ya la segunda y tercera, que bueno, Dios mediante, pues estaremos acabando hoy día y poder escudriñar porque tiene muchísimo, muchísimo que ver con nosotros en esta realidad que estamos viviendo ahorita en la actualidad y aprender de ello, ¿no? Como siempre vamos a ponernos en presencia del Señor para que sea Él quien conduzca esta sesión de la mano de Manuel Pablo en unión de todos nosotros. Si alguien quiere hacer la oración que está en la pantalla, ¿Yo puedo hacerla? adelante, Graciano. Empezamos. Gracias. Hermanos, buenas noches. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Graciano. Adelante, Manuel Pablo, continuamos. Gracias, Katia. Hermanos, muy buenas noches. Como decía Katia, muy bien. El martes pasado, en nuestra reunión, empezamos estudiando la primera carta del apóstol Juan y el día de hoy tenemos como plan terminar la primera carta y leer la segunda y la tercera, que son bastante breves. Y con eso, entonces, por lo menos pretendemos el día de hoy terminar con el tema de las cartas de Juan, es que como estamos viendo, se relacionan tanto con el propio Evangelio, según Juan. Están, son de la misma mano, el mismo autor, el mismo pensamiento, y entonces el complemento es excelente. Les decía yo el martes pasado que, que no es el orden de la Biblia, ¿no? O sea, si nosotros terminamos el Evangelio según Juan, el libro que sigue es el libro de Hechos de los Apóstoles, y ahí vienen otros y otros, y las cartas de Juan prácticamente están al final, solamente seguidas del libro del Apocalipsis. Pero nos permitimos adelantarlas por la relación tan grande que tienen con Juan Evangelio y por la manera en que se refuerza lo uno con lo otro. Continuamos entonces con la lectura y comentarios y reflexiones sobre la primera carta de Juan. Acá nos quedamos en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 11. El que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Puedo leerla? Claro, La noticia que oyeron desde el principio es esta, que nos amemos los unos a los otros. No hagamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, en cambio, eran justas. No se extrañen, hermanos, si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y ustedes saben que ningún homicida posee la vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él entregó su vida por nosotros. Por eso, también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien vive en la abundancia y viendo a su hermano en la necesidad le cierra su corazón, ¿cómo permanecerá en él el amor de Dios? Hijitos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad.
Gracias, Katia. Miren, hermanos, cómo termina escribiendo Juan, hijitos míos. Es que ya es un hombre mayor. En este momento, y vamos a tener varios indicadores, Juan, el evangelista y ahora autor de esta carta, es un hombre bastante mayor. Y en esa perspectiva de hombre mayor, se dirige a los demás como hijitos. ¿Se dan cuenta? Además, claro, con mucho cariño, pero desde la perspectiva del hombre viejo, ¿no? Miren cómo resalta cosas. Desde el principio oímos la noticia de que nos amemos los unos a los otros. Y al final, por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Y termina mejor todavía. Hijitos míos, no amemos solo de lengua y de palabra, sino con obras y en verdad. Está extraordinario. A mí personalmente me encanta el énfasis. Como les digo yo una y otra vez que ya pareceré majadero, pero miren, acá está definiéndose el verdadero y auténtico cristiano. No es tanto por cuántas horas rezas, que es importante, por cuántos rosarios, por cuántas procesiones, por cuántas misas, todo es importante, ¿no? Pero lo fundamental está acá, en el amor al hermano, y no amarlo solo con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. Esto define, como nos dice Juan en su primera carta, y como nos dice el Evangelio según Juan en cada momento, eso define el auténtico cristiano. Entonces aquí se generaría esa falsa discusión de hablar de que la fe es suficiente y que algunos hermanos evangélicos, desde Lutero, ¿no? De la sola fe, que para qué las obras. Pero es que aquí, les digo, es una falsa discusión, porque hay dos tipos de obras. Las obras de la ley, que son aquellas que Lutero va a decir no son necesarias, y la Iglesia Católica dice lo mismo. Pero las obras de la fe sí son absolutamente necesarias. Las obras de la fe es el actuar del hombre, es el actuar de la mujer que ama. Yo amo y me guardo mi amor, no, yo me amo y lo desparramo. Y en ese desparramarlo actúo. Y esas son las obras y esa es la verdad a la que nos invita Jesús. Entonces, lo menciono, después lo veremos con mucho más detalle, porque se ve en la carta de Santiago, se ve en las cartas de Pablo. Pero está el tema, ¿no? La fe y las obras. Mira, y continúa en ese mismo capítulo 3. Su mandamiento es que creamos y nos amemos. ¿Alguien desea leer la pericopa? Yo, Adelante, Cuchi. gracias. Su mandamiento es que creamos y nos amemos. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y permanece en Él, y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Gracias, Cuchi. Miren cómo refuerza la misma idea.
el que cumple sus mandamientos, que ya dijo cuáles son. Prácticamente que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. Y el que cumple estos sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces se dan cuenta, leyendo la carta de Juan, inmediatamente después de haber estudiado el Evangelio, cómo se ayuda y se refuerza tanto, que si la leemos de aquí a 4 o 5 meses, cuando tocara en el orden de los libros del Nuevo Testamento, imagínense, hay que volver a calentar motores. Pero ahorita está calientito el tema del Evangelio según Juan, y vemos cómo es como anillo al dedo, encaja perfecto. No sé, Katia, si quieren comentar. No veo manitos, pero quien desea puede activar su micro, ya somos poquitos. Ahí está. Graciano, adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Este, este pasaje a mí me hace ver un Juan realmente bien maduro, ¿no? O sea, como dijo Manuel Pablo hace un rato, ya era mayor a estas alturas, pero no solo mayor en edad, sino en su pensamiento también, ¿no? Y él dedica esta carta a resaltar el nuevo mandamiento, el más importante que Dios nos dejó, ¿no? Que nos amemos unos a otros, ¿no? Me parece que a estas alturas mucha gente debería leer esto, porque a mucha gente se le hace difícil esto de amarnos y solamente y piensan que solo Jesús lo mencionó, pero acá vemos que el mismo Juan dedica toda esta escritura para reforzar esa idea principal, esa idea fuerza que nos dejó Cristo, ¿no? De amarnos unos a otros. Gracias. Siempre hace hincapié que hay que creer en su Hijo Jesucristo, ¿no? Por eso Porque que sí, y en lo que leímos el martes pasado, porque el que no cree es un anticristo, mm, ¿no? Y se pone de moda el término anticristo a partir de esa carta de Juan. Y no es gratis, es como les decía en el comentario del martes pasado, es que lo que vive Juan y su comunidad a fines del primer siglo, con gente que aparentemente sigue a Jesús, pero lo sigue como un gran hombre, pero no como hijo de Dios y Dios mismo. Entonces, aquí es que Juan se pone tan duro y los llama falsos profetas y anticristos. estaban Y desvirtuando, porque ponían hasta al ahora, Tano. pues sí, y miren, o sea, hasta ahora hay personas, muchas, que piensan así. Jesús, gran hombre, Ujú, maravilloso ser humano, el mejor ejemplo, pero no es Dios. Y eso sí, viene desde el comienzo, eso viene desde el principio, desde el primer siglo. Increíble. Uno se la da de, cuando uno escucha a uno de esos jóvenes críticos, a qué moderno, más antiguo 20 siglos tiene tu comentario, hermanito. Porque prácticamente inmediatamente después de Jesús empezaron estas cosas que la iglesia ha respondido por siglos y siglos, pero siguen habiendo los grandes, inteligentes pensadores. por eso digo, esta carta es actual para ahora. Y hay muchos, como tú dices, Manuel, jóvenes, y bueno, en mi familia también hay gnósticos, y que te hablan así como me dices, que Jesús es el gran maestro, pero no es, ay, esto venía a pelo, la carta de Juan para poder explicarlo o hablar, pero bueno. Cuchi está pidiendo la palabra, adelante Cuchi y luego Augusto. Gracias. Es aprovechar la oportunidad porque es una palabra que la tengo ya tiempo, anatema. Eh, no le entiendo en todo su concepto, anatema, por favor, si me lo A ver explicara. si alguien se anima, entre todos. ¿Quién responde? ¿Qué es anatema? ¿Augusto? Miren,
Sí, cuando tengamos esto, yo les recomiendo tengan, o sea, tenemos la modernidad del Internet, tenemos el buscador de Google, pongan anatema y te lo explica, o sea, no te quedes con la duda, pongan para que hagamos la prueba. Es una excelente oportunidad que nos da Cuchi, para que nos acostumbremos, ¿no? Entonces, en tu buscador pones anatema, enter, ¿y qué te dice? ¿Alguien lo encontró? Dice, significa etimológicamente ofrenda, pero su uso principal equivale al del maldición o al del desterrado de Dios. Es eso, así es, De maldición, condena de ser apartado o separado de una comunidad de creyentes. claro. Entonces vamos a encontrar en varios momentos que dicen sea anatema, ¿no? Es maldición, es motivo de apartarte de la comunidad. O sea, es una excomunión, básicamente, ¿no? Claro, entonces no nos quedemos con esas dudas. Les digo, si fuera un tema más raro, en fin, pero lo único que tenemos que hacer cuando estamos leyendo y sale la palabrita, abro mi buscador en internet y pongo anatema, enter, y me lo define, digo, ah, ya, una más. Y así, tengamos eso nosotros ya como parte de nuestra cultura, que cuando leemos algo, y van a encontrar otros términos así medios, abominación, por ejemplo. Entonces uno podría imaginar, pero de repente no se percata del alcance. Y así hay varios términos que cuando los enfrentemos, les recomiendo hacer un alto, un minuto, miran en el buscador de internet, ponen la palabra y enter. Y salen de la duda y la tienen para siempre. Así de fácil. Estaba también, creo, Katia, a gusto, ¿no? Ajá. Activa tu micro, Augusto. Eh, sí, solo quería resaltar el pasaje este que es muy trinitario, ¿no? Habla de creer en Jesucristo y luego habla de que estamos, eso nos permite estar en unión con el Padre y por medio del Espíritu Santo, digamos, nos acercamos a Él, ¿no? Ese es, eso en la siguiente diapositiva, ahí está. Aunque creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos amó, el que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él y por medio del Espíritu que nos ha dado, ¿no? La verdad, Ahí, ¿no? sí, un pasaje muy trinitario. Claro. Entonces, a ver, avanzamos al capítulo 4. No se fíen de quien diga estar inspirado. ¿Alguien desea leer? Yo leo. Ah, Julia. Julia. Sí, Sí, gracias. a ver. Queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado. Pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. En esto reconocerán al que está inspirado por Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne, procede de Dios. Y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo. Porque el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo, porque el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. No, es Hijos el míos, énfasis, Julia, nada más es el énfasis que has dado, que parece que bien, fuera una lectura mal cortada, pero es otro énfasis. Si la, parece, si la ¿no? vuel- si la vuelves a leer, mira, A ver, y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, por el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. claro, te das Hijo, cuenta, o sea, ese es el que niega a Jesús. El que ajá, niega a Jesús y los falsos profetas que decían Jesús, ya está acá. Igualito en la época de Jeremías, ¿no? También se habla de falsos profetas que decían cosas que no eran, como que
Nabucodonosor se iba a retirar en un año, al año siguiente, y cosas que no iban a suceder nunca. Ese concepto de anticristos o en caso más genérico, de falsos profetas, los encontramos también desde el Antiguo Testamento. Bien. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque aquel que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan el lenguaje del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Y en esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración. Claro, y entonces acá nos vuelve a traer al tema que ya nos había planteado clarísimo en el Evangelio, cuando dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, ¿no? ¿Recuerdan eso? Está en la misma línea. Y Esa en es Juan 17, mano de Juan. así es. Ahí no hay duda. ¿Seguimos? Miren, y este es un tema hermoso y central de la carta. La primera carta de Juan, capítulo 4, cuando dice, y es específicamente el versículo 8, Dios es amor. Y hay una Son, canción. son dos diapositivas. ¿Quién puede leer? Yo puedo leer. Adelante, Graciano. Gracias. Oh, ay, Beatriz. Bueno, Beatriz, la próxima, ¿te parece? La próxima No pericopa, la puede, siguiente. puede seguir Beatriz, no hay problema. Ya, ok. Dios es amor. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios no manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal de que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros es que nos ha comunicado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y atestiguado que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios permanece en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Ese capítulo 4 de la primera carta de Juan, en esta parte, todo es lindo, ¿no? Pero ese ya es central. Otra vez esencia pura. Mira lo que ¿Un dice la mamá. comentario? Piensa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios permanece en él, ¿no? Eso lo vimos el martes pasado, ya en la primera parte de la carta que leímos está ese concepto. Y Mm, por eso que habla de los falsos profetas, el que niega a Jesús como hijo de Dios, como Dios mismo. Ese es un falso profeta, es un anticristo. Entonces no es el anticristo como un solo personaje, sino son anticristos que ya Juan reconoce porque se enfrenta a ellos. ¿Cuánto daño hacen? ¿Cómo desvirtúan?
¿Y cuántos anticristos seguimos nosotros conociendo? Algunos más conscientemente, otros no tanto, pero cuánta gente que niega que Jesús es hijo de Dios. Ya lo decíamos hace un momento. En este capítulo es que sale la canción, pues. A ver, seguimos el capítulo 4 hasta el final. Dios nos amó primero. Este concepto también lo hemos visto en el Evangelio y lo va a reforzar aquí. Graciano. Ok, gracias. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. La señal de que el amor ha llegado a su plenitud en nosotros está en que tenemos plena confianza ante el día del juicio, porque ya en este mundo somos semejantes a Él. En el amor no hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto elimina el temor, porque el temor supone un castigo, y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. El que dice, amo a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? El que no ama a su hermano, a quien ve, este es el mandamiento que hemos recibido de él. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. Gracias, Graciano. Miren, hermanos, esto yo veo un riesgo, es leerlo y decir, ah, ya, pues claro, pero reflexionemos. Yo creo que si cada uno de nosotros, nosotros mismos en este pequeño grupo, estamos ahorita 12 personas nada más, incluyéndome. Si nosotros 12, un número además muy simbólico, si nosotros 12 pensamos en esta palabra y realmente lo entendemos, lo practicamos, el que dice amo a Dios y no amo a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? El que no ama a su hermano a quien ve. ¿Y cómo insiste? Este es el mandamiento que hemos recibido. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. Y les digo, yo me canso de ver católicos que se golpean el pecho no con el puño, sino con una roca y que no aman a su hermano. ¡Qué contradicción absoluta! No, pero yo soy bien piadoso, yo rezo, le doy vuelta al rosario varias veces en el día y comulgo todos los días y voy a misa. Y Jesús te dice, hermanito, ¿amas a tu hermano? No, entonces eres un mentiroso. Miren, qué duro, ¿no? Qué duro y qué comprometedor y qué aclarante y qué guía tan buena y fuerte. Esto no debía desanimar a nadie, al contrario, yo creo que debe darnos mucha más fuerza para enmendar, para corregir y para ser de verdad profundamente auténticos cristianos. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. Y su hermano no es solamente su hermano literal, el hijo del mismo padre y la misma madre. ¿No? El hermano es todo ser humano al que conozcas y al que no, al que piense como tú y al que no, al que piense correcto y que piense equivocado, incluso hasta el que no cree, son tus hermanos y hay que amarlos. En fin, tremendo tema para que cada uno lo piense y lo medite. Les digo, de verdad, piénsenlo y se van a hacer un favor a cada uno y a la iglesia, porque es lo que necesita la iglesia. Manuel Pablo Augusto está pidiendo la palabra. Adelante, Augusto. Sí, solo quería resaltar el capítulo 4 versículo 9 habla de su hijo unigénito, ¿no? Esa palabra unigénito en algunas veces se usa para describir a Jesucristo y describe ese rol
único que tiene Jesús, ¿no? Porque nosotros somos hijos de Dios en el Hijo, ¿no? Por medio de Jesucristo somos hijos adoptivos de Dios, pero Jesucristo es el Hijo unigénito, ¿no? Solo se ha dado una vez. Y por eso esa palabra que detalla ese rol tan especial de Jesús, ¿no? Dios hecho hombre. Gracias, Augusto. Julia, activa su micro, por favor. Gracias. Yo estaba pensando en el inmenso amor que tuvo Dios después de tantos esfuerzos en el Antiguo Testamento por enviar los profetas y luego en el Nuevo Testamento nuestro Jesús, nuestro Redentor, Hijo del Padre, y es entregado para salvarnos. Estaba pensando en ese amor inmenso porque cada uno de nosotros, bueno, algunos somos padres y amamos a nuestros hijos con un amor profundo. Y él tuvo que entregarlo al sacrificio para que todos nosotros podamos ser salvos, ¿no? Esa redención que nos mueve, que nos hace sentir tan pequeñitos ante ese esfuerzo de entregar hasta la última gota de su sangre. Y lo hizo por amor. Tanto Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo están unidos en un solo amor. Y permanecer en ese amor es algo divino. Y aquí hace énfasis en esa parte de que tenemos que amar a nuestro hermano. En algún momento dice como a uno mismo, es un mismo amor, ¿no? Ámense como yo los he amado. Todo es amor en Juan, su mensaje. Tenemos que vivir ese amor en Él primero, en nuestro Dios y Padre, Hijo, Espíritu Santo, y así vamos a bajar la mirada a nuestros hermanos y vamos a verlo a Él en ellos, a Él, a nuestro Cristo Jesús Redentor en cada uno de nuestros hermanos, aún los que nos no, 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 no nos sentimos cómodos o hemos intercambiado palabras que no nos agradaron, aún ahí hay que amarlos. A eso quería comentar. Gracias, Bien, Julia. Señor gracias. Pablo, y Sí, también aquí en este que dice, en el amor no hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto elimina el temor porque el temor supone un castigo y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor. Y yo me he quedado pensando cuando lo he leído que a veces nosotros hacemos las cosas por el temor, o sea, hasta incluso cumpliendo las cosas de la iglesia o los mandamientos, por el temor a que me vaya a pasar eso, por el temor de que si no lo hago, pucha, ya estoy condenada, por el temor, escucho a muchas personas, pero eso no es amar. Porque si uno pone a Dios, como dice, ¿no? El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, uno lo hace pensando en el amor y ya queda de lado el otro, ¿no? Porque acá Juan lo dice bien claro, ¿no? Porque el que teme no ha llegado a la plenitud del amor, no lo está haciendo por amor, sino, digamos, por el temor a no llegar a eso, ¿no? A la salvación, digamos. el que hace las cosas por temor es que no entiende lo que es ser cristiano. Ujú. Ser cristiano es no tener miedo, en la confianza total en que estás con Jesús al lado todo el tiempo. Y por eso dice, el que teme no ha llegado a la plenitud del amor. No tiene una conciencia plena, no entiende, todavía no entiende. ¿Y es una terrible noticia? No. Tenemos que seguir trabajando en la conversión. Por eso decimos siempre, la conversión es un proceso que es largo y en el cual siempre se va avanzando. Y en la medida en que entonces
en términos de este párrafo primero, la medida en que logremos la plenitud del amor, estamos ya conversos totalmente. Pero si no, estamos en camino a, claramente. A ver, avancemos. Entramos al capítulo quinto de la primera carta de Juan, que es el último capítulo de esa carta. El amor a Dios es cumplir sus mandamientos. Aquí Juan va a reforzar ideas otra vez y en buena hora. ¿Quién desea leer el capítulo 5? Yo leo, Adelante, el Emi. amor a Dios es cumplir sus mandamientos. El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿No? Qué lindo, ¿no? Entonces, aquí no nos confundamos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos. Pero los mandamientos no son los 10 mandamientos de Moisés. Va mucho más allá, ya lo hemos visto. Aceptar a Jesús como Dios y amar al prójimo como Jesús nos amó. Esos son los mandamientos. A ver, entonces, avanzamos otro poquito. Dios nos dio la vida eterna. ¿Quién desea leer? Y leo, Manuel ¿Puedo Paz. seguir? Dios nos dio la vida eterna. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en su corazón el testimonio de Dios. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: Dios nos dio la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que está unido al Hijo tiene la vida. El que no lo está, no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. Qué lindo. ¿Cómo sigue Juan en esta carta reforzando las ideas centrales? Qué relación enorme con el Evangelio y qué manera de reforzar, ponerle en negrita, subrayado, en letra más grande. Y miren acá, terminamos el capítulo quinto. Todo aquel que ha nacido de Dios no peca. ¿Puedo leer? Pero un ratito, Manuel Pablo, creo que Augusto quiere participar de la lectura anterior. Sí, un pequeño comentario. Eh, Esta parte que dice, habla de los testigos, ¿no? Que son el agua, el espíritu, el agua y la sangre, ¿no? Una parte que quizás no, a veces no se explora mucho, pero es probablemente, bueno, aquí estoy viendo este comentario bíblico que se refiere con qué comenzó Jesús su ministerio, ¿no? Con el bautismo, es decir, el agua, se bautizó en el agua y lo terminó con con el bautismo prácticamente de su sangre, ¿no? Que derrama por nosotros.
y como la liturgia tiene también estos elementos, ¿no? Tenemos el bautismo, que es el agua, tenemos el Espíritu Santo que permanece en nosotros y tenemos la sangre que es la Eucaristía, ¿no? En la Eucaristía misma, ¿no? Y como cuando Jesús está en la cruz y es atravesado por la lanza del soldado romano, Sale agua. de su Agua y costado sangre. sale agua y sangre. Agua y sangre. Es exacto. A ver, entonces, con esto terminamos el capítulo 5 y terminamos la primera carta de Juan. Todo aquel que ha nacido de Dios no peca. ¿Alguien iba a leer? Perdón que yo Creo, interrumpí. creo que Graciano iba a ser. Yo iba a leer. Ok, adelante, Graciela. Gracias. Tenemos plena confianza de que Dios nos escucha si le pedimos algo conforme a su voluntad. Y sabiendo que Él nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya poseemos lo que le hemos pedido. El que vea a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, que ore y le dará la vida. Me refiero a los que cometen pecados que no conducen a la muerte, porque hay un pecado que lleva a la muerte. Por este no les pido que oren. Aunque toda maldad es pecado, no todo pecado lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege, y el maligno no le puede hacer nada. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros permanecemos en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos míos, cuídense de los ídolos. Miren, y así termina la primera carta, Juan. Hijitos míos, cuídense de los ídolos. Hermanos, ¿nos cuidamos de los ídolos? Por lo menos a los ojos de los evangélicos, de los protestantes, nosotros caemos en esa falta. Ahora, tenemos argumentos, no, nosotros no somos idólatras, esas figuras a las que le besamos los piececitos y les besamos la propia figura, no son ídolos, pero en fin, ¿no? Miren, la advertencia está en está en la carta de Jeremías, que estamos trabajando los jueves, no hemos llegado ahí todavía, y está en la primera carta de Juan, con todas sus letras. Y no es por gusto, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que poner eso incluso como despedida de la carta? ¿Por qué? Porque él en el momento que vive ya ve el peligro de la desviación hacia los ídolos. Tú entras a una iglesia católica y encuentras, dependiendo, pero hasta cientos de figuras de ídolos, o no son ídolos, en fin. No son santos que representan a... ¿Se dan cuenta? Entras a una iglesia luterana, por decir los más protestantes originales, y no encuentras ninguna figura. Entonces, ahí hay una coherencia bien grande en el tema. Pero, les digo, yo sé que como católicos tenemos respuesta, y que si forzáramos el tema, que no es el de esta noche, diríamos, no, nosotros no veneramos ídolos, no somos idólatras. Pero en fin, para pensar. Guillermo, ¿puedes activar tu micro, por favor? Gracias, Katia. Doctor Pablo, quisiera que me expliques o nos expliques esta parte que dice en el segundo párrafo: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Claro, eso está en juego, Guillermo, con lo que hemos leído en el Evangelio, cuando él dice, nosotros somos del mundo
Perdón, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ese juego de estar en el mundo y no ser del mundo es un poco lo que ve acá. Es el mismo concepto que Juan le da vuelta y vuelta. Entonces, nosotros estamos en el mundo en la medida en que estamos vivos como seres biológicos en este planeta. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque somos de Cristo, los que lo seguimos claramente, ¿no? Entonces, dice el segundo párrafo, sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege, y el maligno no le puede hacer nada. Sabemos que como somos de Dios, perdón, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Es esta separación, ¿no? El que es de Dios y el que es del mundo. Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Sí, varias cositas hay que señalar, ¿no? Aquí habla de los pecados, no todo pecado es igual, ¿no? Habla de los pecados, aquellos que son mortales, ¿no? No, o sea, eso es algo que algunos no entienden de dónde la iglesia sacó esto del pecado mortal o el pecado venial, ¿no? Tiene muchos fundamentos, uno de esos es esta parte de la carta de Juan. Luego, sí, en muchas partes de la Biblia también se habla del príncipe de este mundo, ¿no? Como diciendo que Satanás tiene algún poder, o sea, Dios le permite a Satanás tener un poder en este mundo mientras estemos aquí, ¿no? Eh, y, y sobre el tema de los ídolos, bueno, la mayoría, no todos, ¿ah? Porque yo estoy viendo algunos progresos en algunas conversaciones que he estado justo hoy día he visto algunas horas sobre ese tema de los ídolos, y ya algunos protestantes ya tienen una mejor comprensión de este tema, ¿no? Pero bueno, la gran mayoría no. La gran mayoría tiene un concepto equivocado de dónde viene el concepto de ídolo, ¿no? ¿Qué era un ídolo para el momento en que se escribió el libro de Éxodo, ¿no? ¿A qué se refería? ¿De qué estaba protegiendo al pueblo, ¿no? De los ídolos que venían de Egipto, de las otras culturas paganas, que el ídolo es básicamente una figura a la que se adora como Dios. Eso es algo que no hace un católico, salvo que sea un católico muy ignorante, ¿no? Eh, no se le da culto a la figura, ¿no? Eso no es propiamente un ídolo. A, a las figuras, a las fotos o a los íconos, como tiene la iglesia ortodoxa, se le da veneración, ¿no? En el sentido, la veneración como respeto, como un respeto, como un acordarse, como un sentimiento de ayuda a memoria, ¿no? Pero de ninguna manera es una adoración ni nada parecido. O sea, es un concepto que quizás muchos hermanos separados no tienen tiene un concepto muy vano y muy superficial de lo que es un ídolo. Y por eso hay tanta confusión con ellos y también con muchos católicos que no, por eso ganan a tantos católicos, ¿no? Para sus filas, porque muchos católicos no están preparados, no nos preparamos lo suficiente para realmente adentrarnos en los temas de dónde salen, ¿no? Tenemos que prepararnos en los temas que nos sabemos de dónde nos pueden agarrar. Hay que leerlo un poco, hay que informarnos un poco, porque si no caemos, ¿no? Y nos confundimos. Y en la confusión el maligno siempre trata de dividir y acercarlas mezcla la verdad con la mentira, ¿no? Es un tema muy propio. Gracias, Augusto. Julia, voy a activar su micro, por favor. Bueno, yo también quería comentar referente a los ídolos. Eh, Hace muchos años tuve eh, la dirección de Padre Artola y él nos hablaba mucho de los miles de santos que tiene la Iglesia Católica. Y bueno, nosotros amamos esas héroes y todo lo que sucedió en esa etapa.
Y ahora nosotros tenemos en la iglesia imagen, es cierto, las miramos con mucha alegría, con mucho gozo, por decir, la Virgen, la Virgen de Guadalupe, de la cual se sabe cuántas cosas lindas de ella, ¿no? Y así siempre San Martín de Porres, pero los amamos, sí, pero no les damos el amor que le entregamos, la adoración que le entregamos a las alabanzas, que le entregamos a nuestro Jesús, a nuestro Dios Padre, al Espíritu Santo. Esa parte es bien delicada, por así decirla, ¿no? Porque nuestros hermanos separados siempre se están incidiendo ahí y es donde nos duele que haya esa separación tan grande con ellos. Y esta parte tenemos como dice Augusto, y me parece bien, informarnos bien y para poder darles nuestro testimonio de que nuestra Iglesia Católica nos llena completamente del amor de Dios. La adoración a Él es única, pero gracias a Él hay imágenes que nosotros las tenemos con mucho cariño dentro de nosotros y las recordamos, obviamente, pero no es lo que se dice, ¿no? Eso quería comentar. Claro, porque la imagen solo evoca, no es que yo le rezo, ¿no? A ese yeso, ¿no? Que está ahí. A ver, Cuchi, ¿puede activar su micro? ¿Puede? Ahí está. Justamente tengo en mi dormitorio fotos y a la vez también tengo la imagen de la Virgen. Llega una de las pequeñas, bueno, ya no es tan pequeña, ya tiene 10 años, y me dice, ¿no? Tú eh, adoras a una imagen porque su mamá es de otra religión o pertenece a otras. Bueno, el hecho es que le dije bien claro, mira, ¿quién está en esa foto? Era ella. El que yo te tenga en esa foto me evoca a mí, me trae cada vez que te veo y tú no estás, eh, eh, todo ese amor, ese cariño que te tengo, te miro y me complace mirarte y me hace extrañarte menos, porque te quiero mucho. Y no es que te esté adorando, porque tú no eres diosa. De igual manera tengo la imagen de la Virgen y al mirarla me inspira todo ese amor que le tengo y si puedo orarle, me pongo de rodillas, me hinco y oro, pero no la adoro porque Dios solamente es uno. La Virgen no es una diosa, ni mucho menos. Hay dos clases de devoción o veneración. Dulia para los santos y perdulia para la Virgen, porque se merece una veneración más alta y más digna por ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios. Así es que el que te tenga aquí no te hace una diosa para mí, y el que te mire no significa que te esté rindiendo adoración. Quería aportar esta aclaración de una experiencia personal por mí vivida. Gracias. Gracias, Cuchi. Adelante, Graciano. Active su micro, por favor. Gracias. Y yo quisiera consultar a Manuel Pablo, a los hermanos, si por ejemplo el dinero o las redes sociales que actualmente son tan comunes podrían ser considerados ídolos también. Hay mucha gente que cree en la ciencia más que en Dios. Incluso hay una religión, creo que se llama cienciología. ¿Esos pueden ser considerados ídolos también en la actualidad? Gracias. Yo creo que absolutamente sí, ¿no? Absolutamente sí. Manuel Pablo,
A ver, ¿puedes hablar? Creo que se te escuchó bajito. ¿Sí me han escuchado mal? No, yo decía Ya, Ahora sí, absolutamente ya, sí, ya, ya. ahora sí. absolutamente sí. No, no hay ni vuelta que darle. Ya. Gracias, Manuel Pablo. Augusto, Gracias, Manuel Pablo. tu micro. Creo que digamos que todo lo que nosotros ponemos como primera prioridad en nuestras vidas, si no es Dios, es un ídolo. Sea dinero, sea una relación, sea el trabajo. Muchas personas se obsesionan con el trabajo y dejan todo también por el trabajo, o sea placeres. Todo lo que ponemos antes que Dios es un ídolo, ¿no? Y en el tema también algo que me faltó comentar sobre el tema de la teología protestante es un poco restrictiva en cuanto al amor y la gloria de Dios, ¿no? Ellos creen que cualquier cosa que si tú te rezas a María para pedir su intercesión, le estás quitando gloria a Dios, ¿no? Es restrictiva, mientras que la teología católica es participativa. Si Dios permite que a través de María o algún santo se manifieste Dios y haga un milagro, no le está quitando gloria a Dios, al contrario, le está dando gloria a Dios, que permite que una de sus criaturas pueda hacer participar en su amor, en la capacidad de ayudar, ¿no? Y eso es algo que quizás no lo entienden mucho los hermanos separados. Son dos puntos de vista distintos, ¿no? Ellos creen que Dios es un Dios completamente restrictivo y que cualquier cosa le quita, y la teología católica es una teología participativa en que nosotros participamos del cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, y, y Dios, por supuesto, que ama a su madre y ama a todos nosotros, y sobre todo a aquellos que se han acercado más a Él, ¿no? O sea, no es una competencia para Dios. Dios está en otro nivel, ¿no? Nosotros somos criaturas, pero participamos de su amor y participamos y nos glorifica a Dios en cierta forma, ¿no? Claro, y hay mucho en la Biblia de eso, ¿no? De esto. Pero a mí también me llamó algo la atención, Manuel, pero es un comentario que me ha dejado pensando. En este que dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y el maligno no le puede hacer nada. Entonces me pongo a pensar, ¿por qué algunos santos, estamos hablando de santos, sí han sido perseguidos por el maligno, el demonio? Se me viene aquí a la cabeza el Padre Pío. Entonces me quedo pensando, pero si es santo, Poseídos, no es la no, palabra. poseídos no, dice aquí el maligno no puede hacer nada, pero sí los zarandeaba y todo al Padre Pío. Pero acá dice bien claro que el Hijo de Dios lo protege. Estamos hablando de Jesús. Pero sí lo protegió al Todos, final, sí todos lo los profetas protegió. han sido zarandeados, todos Digamos que han Dios sido Y eso es lo que permite, me probados. llama la atención, ¿no? Y yo, ¿por qué si está acá clarito? pero es Me que, dejó pensando. sí Dios lo lo protegió, e sostenía, lo incluso cuando sostenía. tenía yo recuerdo, hay una anécdota del padre de Pío, ¿no? Que él soñaba que él iba en un campo de batalla y iba al frente y venía un gigante inmenso y siempre se ponía a pelear con él, ¿no? Y él pensaba que iba a morir ante aquel gigante, pero Dios le decía que él iba a triunfar ante él, ¿no? O sea, Dios lo protegía ante el demonio, no permitía claro, la prueba, es la prueba, ¿no? Y nosotros no tendríamos esa prueba porque fallaríamos, ¿no? Dios sabe a quién le da cada prueba, ¿no? Y al Padre Pío le dio ciertas pruebas que a otros no le dio, ¿no? Y a otros santos le dio otro tipo de pruebas, ¿no? Y a nosotros nos dará otro tipo de pruebas, ¿no? Pero siempre nos protege Dios, o sea, siempre nos da Eso a lo que definitivo, podemos sino que soportar. no, me hizo pensar, porque incluso en el Padre Pío, cuando lo zamaqueó en su celda y le reclama a su ángel de la guarda, ¿no? ¿Dónde estuviste tú? Que no me ayudaste, le dice. Pero acá pues me dije, sino que el Hijo de Dios lo protege. Y en eso hay que agarrarnos, miren, ¿no? Si estamos en estaba diciendo en la carta, y no tratamos de cumplir todo y mantenernos en el amor, Jesús está ahí. Y es palabra de Dios, o sea, ni vuelta que darle, ¿no? Pero me hizo pensar. Gracias.
A ver, vamos a avanzar para poder terminar, Ujú. porque la propuesta era, Katia, terminar hoy día, pero creo que a este paso no terminamos hoy día. No sé, No, como sí, quieran, ¿ah? vamos. No, se Por eso que no acabamos. soy por eso no he Es contestado que es algunas mucho. cosas, provoca, pero Qué hermoso, nuestra Manuel suerte es Pablo. que no terminamos. No, pero sí Qué terminamos, Manuel. Vamos, hermoso. No, con no esperanza. terminamos. El otro A martes. ver, Otro vamos, martes, claro. vamos a la segunda carta de Juan, que es mucho más corta, y luego la tercera es más todavía. A ver, te ¿Quién ruego desea que nos leer? amemos los unos a los otros. ¿Quién desea leer? Yo, Yo leo. A ver, Cuchi y la sí, siguiente Puchi, Julia. puchi, adelante. bien, Ok. yo, el presbítero, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, saludo a la comunidad elegida y a sus miembros, a los que amo de verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. También estarán con nosotros la gracia, la misericordia y la paz de Dios, Padre y de su Hijo Jesucristo, en la verdad y en el amor. Me he alegrado muchísimo al encontrar a algunos hijos tuyos que viven en la verdad según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego, amémonos los unos a los otros, con lo cual no te comunico un nuevo mandamiento, sino el que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, y el mandamiento que ustedes han aprendido desde el principio es que vivan en el amor. Clarísimo, ¿no? A ver, muchos impostores han venido al mundo. Una cosa, no, ¿verdad? No les había hecho ver, pero esa segunda carta de Juan y la tercera son tan cortas que cuando ven la numeración no hay capítulo. De frente son versículos, porque es un solo capítulo. Entonces, a diferencia de todas las lecturas que encontramos, sería 2 Juan, 1,7 al 11, o 2, tal a tal, pero en este caso es un solo capítulo. Por eso es que se obvia el capítulo y se dice, no, segunda de Juan, versículos del 7 al 11. Detalle. ¿Julia? ¿Julia? ¿Sí? Adelante, voy a leer. Muchos impostores han venido al mundo. Perdón. Porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Ustedes estén alerta para no perder el fruto de sus trabajos, de manera que puedan recibir una perfecta retribución. Todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. En cambio, el que permanece en su doctrina está unido al Padre y también al Hijo. Si alguien se presenta ante ustedes y no trae esta misma doctrina, no lo reciban en su casa ni lo saluden, porque el que lo saluda se hace cómplice de sus malas obras. Estamos, ¿no? ¿Cómo reitera Juan este concepto? Los impostores, el anticristo, el falso profeta, el seductor. Espero estar con ustedes. Acá termina la segunda carta. ¿Alguien desea leerla? Tendría muchas otras cosas que escribirles, pero no quise hacerlo por carta, porque espero ir a verlos para hablar con ustedes personalmente, a fin de que nuestra alegría sea completa. También te saludan fraternalmente los hijos de esta comunidad elegida. Y así termina la breve segunda carta.
Y luego tenemos la tercera, que les decía más breve todavía. Acá otra vez no hay capítulo. Se lee tercera carta de Juan, versículos del 1 al 4. Pido a Dios que todo te vaya bien. ¿Quién desea Empie- leerla? Miren, empieza diciendo yo el presbítero, igual que en la segunda carta, en algunas otras traducciones pueden leer yo el anciano. ¿Alguien desea Yo, leerla? Ok, yo, Julia. el presbítero, saludo a mi querido hermano Gallo, a quien amo de verdad. Querido hermano, ruego a Dios que te encuentre perfectamente bien y que goces de buena salud en tu cuerpo y como la tienes en tu alma. Me alegré mucho cuando llegaron algunos hermanos y dieron testimonio de tu adhesión a la verdad, porque efectivamente tú vives de acuerdo con ella, y mi mayor alegría es saber que mis hijos viven en la verdad. Esto tiene un sentido de carta más claro que la primera. La segunda y la tercera son más carta, más propiamente carta. Y seguimos, haces bien en ayudarles a proseguir su viaje. Beatriz, Querido hermano, tú obras fielmente al ponerte al servicio de tus hermanos, incluso de los que están de paso, y ellos dieron testimonio de tu amor delante de la iglesia. Harás bien en ayudarlos para que puedan proseguir su viaje de una manera digna de Dios, porque ellos se pusieron en camino para servir a Cristo, sin aceptar nada de los paganos. Por eso debemos acogerlos, a fin de colaborar con ellos en favor de la verdad. Y continuamos. No imites lo malo, sino lo bueno. ¿puedo leerlo? Yo escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes, que aspira a ocupar el primer puesto en ella, no reconoce nuestra autoridad. Por eso, cuando vaya, le echaré en cara el mal que hace hablando en contra de nosotros. Y no contento con esto, no quiere recibir a los hermanos y a los que quisiera recibirlos, les prohíbe que lo hagan y los expulsa de la iglesia. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace el bien pertenece a Dios, pero el que hace el mal no ha visto a Dios. En cambio, todos dan testimonio en favor de Demetrio, y la verdad confirma este testimonio. Nosotros también lo hacemos, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Y terminamos la tercera carta, esta perícopa muy corta. Espero verte pronto. ¿Quién lee para acabarlo ya? Broche de oro. ¿Quién lo lee? Yo Pues, tendría muchas cosas que decirte, pero no quiero hacerlo por carta. Espero verte pronto para hablarte personalmente. La paz esté contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los nuestros, a cada uno en particular. Gracias, Beatriz. Y ese es el final de las cartas de Juan. Son tres cartas, como les decía, una más larga, la otra pequeña y la otra enanita ya, la tercera. Hay mucha discusión, en fin, pueden ustedes leer y curiosear sobre las cartas y incluso el orden. Si la primera es la tercera y la tercera es la primera, es un vacilón la cantidad de conjeturas que hay. Pero a nosotros y en el proceso de formación de nuestra fe, eso no nos cambia nada. Como les digo y han podido constatar, creo que ha sido buena la decisión de juntar las cartas de Juan con el Evangelio según Juan, porque le hemos encontrado la unidad y nos ha ahorrado bastante esfuerzo. Como teníamos fresquito el Evangelio, entonces las cartas, en varios de sus puntos más álgidos, se han explicado mucho menos
complicadamente, casi de manera natural, porque es una continuación. Pero si ustedes leían Hechos de los Apóstoles, nos tomamos varios meses. De ahí la cantidad de cartas de Pablo, y las que no son de Pablo, pero que se le atribuyen, y luego las cartas apostólicas, y al final 1, 2 y 3 de Juan. Y vamos a llegar de aquí a un año, oye, ¿cómo era lo del Evangelio? No lo ibas a tener tan fresco, ¿se dan cuenta? Ese es el valor, creo, de este ejercicio, de haber ordenado así nuestras reuniones. Tenemos unos minutitos, Katia, para alguna reflexión final que quieran compartir. Yo invitaría a que la reflexión fuera sobre Juan, Evangelio y carta, el mensaje de Juan, que creo que a estas alturas debe ser clarísimo para todos. Silencio. Ya. Ok, Graciano, adelante, gracias. Gracias a ustedes. Me parece que Juan quiere hacer hincapié sobre todo en el mensaje de Cristo, en la orden de Cristo, que nos amemos unos a otros. Por lo menos en sus tres cartas está clarísimo, ¿no? A pesar de que el Evangelio de Juan abarca varios temas, pero en sus cartas él enfatiza ese tema, ¿no? Del el amor entre nosotros. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Augusto, adelante. También otro tema que resalte en sus cartas, especialmente la segunda, es el, el tema de la autoridad, ¿no? Que debemos escucharlos a ellos, ¿no? Refiriéndose a él y probablemente a otros apóstoles, ¿no? La enseñanza que tienen ellos y no dejarse guiar pues de los falsos profetas. eh, y aquí algo también que me llamó la atención en la última carta que acabamos de leer es cómo los problemas actuales se ven desde el principio de la iglesia, ¿no? Como Juan, siendo un apóstol, ¿no? Una figura reconocida, estaba siendo calumniado por uno de sus presbíteros, probablemente en una de las iglesias, ¿no? Incluso eso se ve en la actualidad, ¿no? Vemos que algún sacerdote critica al obispo, o un obispo, un sacerdote critica fuertemente al Papa y desconoce su autoridad, ¿no? Esos problemas siempre han habido en la iglesia, ¿no? Y hay muchas personas que ven los problemas y dicen, ay, no, que esto es como si fuera algo nuevo, como si la iglesia estuviera en... No, justamente lo podemos comprobar que la iglesia católica es verdadera porque desde el principio han estado estos problemas en la iglesia, más bien no es algo nuevo, continuamos igual, ¿no? Vamos de subidas y bajadas. Eso es verdad. Y si te quieres saber en la iglesia verdadera, mejor quédate donde está, donde están haciendo, ¿no? Se ve todo esto. Julia, ¿me escucha? Adelante. Mm, es esta parte que dice referente a que Dios nos está con nosotros y nos protege, nos cubre y nos protege del pecado, ¿no? O sea, si estamos con Él, es la fuerza, la potencia que tenemos dentro para rechazar, ¿no? Y también en los últimos tiempos, después ya ancianito Juan como que confirma todo lo que dice en un inicio, ¿no? Cuando es joven. Y él es amor, ¿no? Todo el capítulo 17 de Juan dice que somos de Dios, que nos cuide, que Dios nos, así como Él nos ha amado también, Dios nos ama. Y eso, con eso no debemos quedar, ¿no? Con el amor de Dios infinito, que no podemos ni siquiera imaginar el amor que Él nos tiene.
En todo momento nos lo demuestra, en todo, el sol, las noches, Manuel Pablo enseñándonos. Dios mío, hay bendiciones increíbles las que tenemos, ¿no? Familia, hogar, y todo eso es amor de Él, ¿no? Es un amor que no lo podemos ni siquiera dimensionar. Ese es Juan. Gracias. Gracias, Julia. Qué También, lindo lo que comparten, de verdad. Yo escucho y me encanta todo. Me encanta, estoy feliz. momento también cuando dice, pues si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, ¿no? Y dice acá también, y ha llegado a la plenitud, ¿no? El amor de Dios. Y también me quedo con esto del temor, ¿no? Como dice Julia, no hay, en el amor no hay temor, porque eso no viene de Dios, ¿no? Pero hay que volver a leerlo, Manuel Pablo, volver a leer, así Claro, incluso yo lo escribiría de nuevo, y me quedo con eso, me quedo con eso. Y ver que eso, ¿no? Es palabra de Dios que dice, Él te va a proteger, o sea, no tengas miedo. Ahí viene lo que siempre hemos visto, ¿no? El pastor, el buen pastor, que siempre va a estar con sus ovejas, ¿no? Guiándolas. claro, Katia, mira, y yo aprovecho de dar un poco un ánimo extra, porque la Biblia es un conjunto de 73 libros y nos hemos dedicado más del año que estamos juntándonos, 4 evangelios, 4 libros más esas 3 cartas de Juan. Imagínate. Es, claro, es una parte central, pero es una parte de la Biblia. Y si en esta parte estamos todavía confusos, ya no hay perdón. Nos hemos dedicado a estudiar semana a semana, de a poquitos. Entonces yo creo que lo que corresponde ahora es, como ha dicho bien Katia, que cada uno relea y reflexione tranquilo sobre cada uno de los 4 evangelios. Marcos, maravilloso. Mateo, lindísimo, ¿no? Lucas, la misericordia, pero en la mano. Y Juan con esa espiritualidad. Y complementado su evangelio con esas cartas que puntualizan y subrayan. Miren, es una parte central de la Biblia. Y sería lindo que cada uno de ustedes, aprovechando esta dedicación que han tenido por meses y meses, semana a semana, a un esfuerzo adicional y fijen conceptos, así. No digo aprender de memoria, pero un poco hacer el esfuerzo de fijar algunas ideas clave. ¿Quién la dice? ¿En qué se parece cada uno de los 4 evangelios, pero en qué se diferencia uno del otro? Sabemos que hay diferencias, ¿por qué? Porque hablan todos de Jesús, pero tienen públicos diferentes. Entonces, ¿nos acordamos de esas diferencias o ya se nos mezcló todo otra vez? No, los evangelios hablan de Jesús, punto. No, pues. ¿Y qué particularidad tiene Mateo? O Marcos, o acabamos de iniciar el ciclo litúrgico C, el año litúrgico C en la iglesia, que es Lucas. Y nosotros hemos leído completito a Lucas, o sea, deberíamos estar en una condición privilegiada. O sea, los evangelios que se lean todos los días en misa este año, 2025 hasta fines de noviembre, son pan comido para nosotros. Por lo menos debieran serlo, ¿no? Y que sirvan para reforzar nuestra formación, pero no, que no nos sorprenda. Oye, ¿y esto dónde estaba? Está en el evangelio que hemos leído con tanta paciencia. Entonces, hermanos, aprovechemos esta oportunidad que hemos tenido, que se la han ganado. Ustedes han actuado con perseverancia, día martes a día martes, ¿durante cuánto tiempo? Pero que no quede como que vino y se fue, ¿no? Como decían en el colegio, entra por un oído y sale por el otro, que eso no suceda. Tratemos de retengamos conceptos, retengamos, fortalezcamos nuestra fe. Yo con eso les digo personalmente, me doy por bien servido, porque como les conté al inicio, si recuerda alguno, ¿qué es lo que me motiva a mí personalmente a provocar que nos reunamos
como lo hemos venido haciendo, es una sola cosa. Y es que cada vez más y más hermanos católicos leamos la Biblia. No puede ser, para mí es un pecado gigantesco, no puede ser que un católico que se declare católico esté divorciado de la Biblia. Es que esa es tu roca. De ahí debemos aferrarnos. Hay que conocerla. Y luego toda su práctica litúrgica, bienvenida. Todos los ritos en los que participan, todas las actividades. Lindo, pero bien sostenido. Bien sostenido, hermano. Bueno, de mi parte agradecerles, y Katia ya nos comentará, porque para el año 2025 veremos si las cosas siguen igual o hay un cambio, en fin, todo yo lo dejo abierto. ¿Con qué tema quieren seguir? ¿Qué tipo de dinámica igual o cambiarla? En fin. Tengo entendido que Katia está preparando una encuesta para sugerir, a ver, o si se sugiere temas, metodologías, ¿no? Bienvenido fuera. Bueno, hermanitos, ante todo quiero darle gracias a Dios. Él es el que nos llamó, nos congregó, Él es el que nos ha traído aquí para que aprendamos de Él, nos formemos, nos instruyamos para que nuestra fe sea sólida, 100% sólida y no nos dejamos confundir. Y como dice Manuel Pablo, podamos ir y en la iglesia podemos tener cada uno las múltiples formas, los medios para poder participar o reforzar, ¿no? Cada uno como se sienta cómodo en los ritos distintos que tenemos ahí. Pero lo importante es la palabra de Dios, que sea nuestro alimento diario, así como la Eucaristía. Es lo que nos va a dar fuerza, nos va a dar energía, la sabiduría para poder nosotros ser ahí donde estemos, esa sal y luz que hemos aprendido, ¿no? Desde aquí. En segundo lugar, a Manuel Pablo. Manuel Pablo, gracias a ti por tu perseverancia, tu paciencia que has tenido, porque ahí donde ven, hermanitos, no es solo cuestión de que Manuel Pablo se conecte y prenda y empiece a hablar. Manuel Pablo ha preparado sus clases, ha preparado las diapositivas, le pone todo su cariño, todo su amor en esto. Y eso tiene pues muchísimo mérito, como dicen, tienes una bendición grande. Tu nombre está tatuado ahí en el corazón del Señor, porque nos haces que lo conozcamos y aprendamos a amarlo más, más y más, viendo también no solo desde esta vista de leyéndolo sistemáticamente acá, sino también confrontándonos con la realidad, con la sabiduría que tú tienes en esto que eres psicoterapeuta, psicoanalista, y nos haces ver cosas que bueno, pueden pasar para nosotros, pues, desapercibidas, ¿no? Y que es real, que lo vivimos. Y a todos ustedes, hermanitos, muchísimas gracias por su perseverancia, por estar aquí cada martes, por decirle sí al Señor. Y por, claro, hacer ese momento que ese martes nadie, al menos en mi caso, nadie me toca porque de 8 a 9 yo tengo que estar aquí, no hay ningún, me pueden sacar citas o algo, pero no, el martes no se toca. Entonces a ustedes también por esa perseverancia de estar aquí. Y ya como Manuel Pablo les ha dicho, se les va a dejar una encuesta en el chat para, es también necesario, porque tanto para Manuel Pablo, para nosotros poder ver lo que ustedes piensan, lo que hay que corregir, lo que hay que reforzar, qué es lo que desean, y como dice Manuel Pablo, relanzar, ¿no? Esperamos seguir contando con ustedes ya el 2025, pues nos volveremos a ver y ya les estaremos dando noticias. Ya con Manuel Pablo nos reuniremos para poder planificar todo esto, ¿no? Todo esto siempre para la gloria del Señor y que sea Él el que nos lleve, nos tiene aquí, ¿no? Bueno, Perdón, una sugerencia. Para ujú, completar esto, creo que se me ha ocurrido que formemos un grupo para poder reunir víveres y ropa, los que puedan acudir o acompañarnos en llevarles a un pueblo joven, y entre todos reunimos. Yo sé que cada uno colabora de acuerdo a las circunstancias que se nos presenta, pero como grupo de Biblia creo que sería necesario que nos reunamos para juntar víveres, lo que tengamos. A veces tenemos ropa que no usamos
y algún alimento que la gente necesita, porque hay mucha necesidad y poderlo alcanzar a un pueblo joven. Como grupo de Biblia que quede eso, ¿no? Esa ayuda, ese es lo que nos está pidiendo Juan, que nos amemos los unos a los otros, demostremos nosotros como grupo de Biblia llevar algo a los que lo necesitan. No sé qué piensan. Gracias, Julieta. Bueno, cada uno en donde está, creo que tiene también en sus parroquias estos iniciativas que se están dando. Entonces, siempre hay, justo este mes es donde más ayuda se da. Y cada uno tenemos eso, y lo que Juan nos está pidiendo, ¿no? Si uno ve, acabamos de leer que alguien carece de algo y nosotros no hacemos nada, entonces no amamos, ¿no? Como él nos dice, ¿no? Así Entonces, es. tenemos esa oportunidad en este momento. Pero no Bueno, solo de hermanitas, pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No hay que olvidar, no solo ayudar con víveres y cosas, sino también ayudarlos a acercarse a Dios, ¿no? Yo que diría que eso es más importante todavía, que a veces se olvida esa Sí, parte de la iglesia. pero ese es claro, sí, ahorita es lo que nos eso, lleva y nos motiva. Y ya después vamos, hay trabajo de evangelización que se hace también, ¿no? En porque yo tuve la cada oportunidad presentación. de ir a Manchay y bueno, conocíamos a una señora que nos prestaba su casa y íbamos a rezar el rosario, toda la gente bajaba del cerro y les enseñábamos a rezar el rosario, leíamos el catecismo, hace muchos años que lo hacía, y además les invitábamos un nochecito, pero porque esa señora nos prestaba su casa. Y la ropa que teníamos le llevábamos y era una maravilla porque los chiquitos que iban con sus sandalias se ponían las sandalitas que nosotros le llevábamos o la ropa o nos pedían. Entonces era muy agradable, muy simpático estar en contacto con la gente que realmente necesita. Pero Son oportunidades que Dios nos da y que tenemos que aprovechar, ¿no? así Gracias. es, así es. Bueno, hermanitos, ya son 9:41. ¿Qué les parece? A ver, les pido a ver quién puede hacer la oración final.